En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, jueves 24 de agosto del 2023, contemplamos pues el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 45 al 51. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir algo de Nazaret, algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy festejamos pues esa fiesta al gran apóstol que es San Bartolomé. Y pues San Bartolomé es aquel Natanael llamado en la actualidad o conocido como San Bartolomé. Por eso es que el Evangelio de hoy nos relata pues ese primer encuentro que tiene este profeta, este gran apóstol San Bartolomé o Natanael con el Señor, que con tanta viveza que nos resulta fácil quizás meternos en esta escena, podemos verlo rápidamente. ¿Cómo fue? Son diálogos de corazones abiertos, de esos corazones jóvenes, directos, francos y sobre todo hermanos divinos. Vemos cómo es que Jesús encuentra a Felipe casualmente y le dice: sígueme. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43. Y poco después, Felipe, entusiasmado de haberle seguido, de haber dicho el sí, corre al encuentro con Jesucristo. Y después de correr al encuentro con Jesucristo, va entusiasmado y feliz en busca de su amigo Natanael. Y sobre todo para comunicarle que le dice: oye Natanael, por fin hemos encontrado aquello que se decía tanto en la ley de Moisés y la ley de los profetas que tanto esperaban. ¿Y sabes quién es? Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret, le dice, contento y alegre. Y definitivamente vemos que la contestación que recibe quizás no es con el mismo entusiasmo con la que va Natanael, sino una, una respuesta un poco escéptica, ¿no? Y por ahí le dice: oye, ¿y de Nazaret qué puede haber cosa buena? ¿Cómo me estás hablando de ese pueblito? ¿Cómo me puedes hablar del hijo de José? ¿No? Y, y hermanos, esto nos hace pensar que en casi todo el mundo quizás ocurre hasta lo mismo, hermanos. Siempre nos dejamos ver solamente por esas simples y vanas apariencias y ni siquiera conocemos a la persona, pero ya de alguna manera le estamos poniendo calificativos y en muchos casos hasta los descalificamos. Sí, hermanos, todo lo vemos de una manera superficial. Y muchas veces nos fijamos hasta la forma de cómo se visten o cómo andan, ¿no? Oye, este es de aquí, de este lugar. Este viene de tal familia. Este se junta que su estatus solamente es con puro delincuentes o puro corruptos o puro ladrones, ¿no? Su estatus social vive allí, no está por encima mío. Yo soy más, ¿no? Yo tengo otro puesto, yo no tengo por qué. ¿Quién es este, no? En fin, hermanos, muchas veces cuestionamos y en realidad a muchas personas, incluidas nuestras familias, amigos, vecinos, cuestionamos. Los cuestionamos definitivamente solamente por lo que aparentemente nuestros ojos ven. Y definitivamente esas cuestiones no definen a la persona, hermanos, ni para bien ni para mal. Muchas veces suele suceder que estas personas vienen de buena familia. Ustedes pueden ver un buen carro, una buena casa, una buena posición económica, ¿no? Pero al ver eso decimos: wow, qué bárbaro, qué lindas personas, cómo viven. Seguramente son personas buenas, bondadosas.
Pero hermanos, recuerda algo muy claro. Recuerda que lo que hace bueno y bondadoso de una persona, de ti y de mí, es lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Amén. Y si vemos eso, lo bueno y lo bondadoso que es en nuestro corazón, de la misma manera debemos de ver para los demás lo bueno y lo malo de una persona, de tu vecino, de tu amigo, de aquel conocido, es lo que hay en su corazón y no por lo simplemente de lo que tú puedas ver. Amén. Hay que tener en cuenta que nuestro Señor nos ve siempre, pero nos ve no por las apariencias exteriores, hermanos. Dios nos ve lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro interior, lo que sentimos verdaderamente. Quizás muchas veces aparentamos ser buenos, pero nuestro corazón arde de envidia. Quizás aparentamos alegrarnos del logro de una persona, pero por dentro estamos que reventamos de ira. ¿Ah? Entonces, hermanos, muchas veces actuamos solamente por las meras apariencias, pero hay que tener en cuenta que esas apariencias no lo definen a la persona. No podemos juzgar, hay que ser cuidadosos al momento de juzgar, al momento de condenar, al momento de criticar, al momento de hablar de alguien. Tenemos que tener ese discernimiento muy definido al momento de expresar. Porque acuérdate que lo que sale de nuestra boca es lo que sale de nuestro corazón. No podemos suponer siempre del otro quizás una mayor o mejor o buena intención. Sin ingenuidad, hay que discernir. Pero siempre ese discernimiento tiene que venir con un espíritu cristiano, como lo hizo Jesús. Jesús, ¿acaso le dijo a Natanael, oye, mírame tú, ¿no te das cuenta que yo tengo el poder, he visto lo que tú has estado haciendo cuando has estado orando? Yo sé. No, le vio el lado bueno y le dijo, este es el hombre, este es el verdadero hombre de Israel, fiel. Le empezó viendo siempre por el lado bueno. Hermanos, hay que empezar con ese trabajo. Amén. Pero también vemos que Felipe no se desanima, hermanos. Y como son amigos, no da más explicaciones y le dice, oye, ¿sabes qué? Ven, ven y vas a ver. Tampoco se desanima ante la respuesta que le hace Natanael. Le dice, ven y verás. Y en ese camino, en ese primer encuentro con Jesús, es el momento de su vocación de Natanael. Lo que aparentemente es una casualidad, en los planes de Dios estaba ya largamente preparado, hermanos. Si para nosotros como humanos lo vemos ese encuentro con Jesús o con cual o tal amigo, casualmente no. Ten en cuenta que toda esa mera casualidad para Dios siempre estuvo planificado. Amén. Por eso es que para Jesús, Natanael no fue un desconocido. Y le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi, le dice. ¿Y de qué higuera? Quizás era un lugar preferido de Natanael, a donde solía siempre dirigirse cuando quería descansar, pensar o estar solo. Y siempre bajo la amorosa mirada de Dios, como todos los hombres buscan en todo momento, hermanos. Por eso pensemos que Natanael, ese San Bartolomé que es conocido, pensando como el buen judío, de que una aldea perdida de Galilea puede venir algo tan grande, donde consideraba a la gente quizás poco formada en ese pueblo de Galilea, en ese pequeño Nazaret, y por eso él decía, de ahí no puede salir nada bueno. A pesar, hermanos, de esta especie, de esta situación quizás de desprecio, Jesús lo presenta como un israelita de verdad, como te vuelvo a decir, en el que no hay ningún engaño. Y cuando habla con él, y él reconoce que antes de que Felipe le dijera, a él invítalo, él ya lo había visto bajo la higuera llamándole la atención. Ante esto, hermanos, vemos como Bartolomé lo reconoce como hijo de Dios, como rey de Israel. A lo que Jesús le responde, porque has dicho o porque has visto esto recién crees, pues verás cosas mayores, le dice. Y es cuando les advierte que serán testigos de la gran glorificación que le hará el Padre Celestial. Hermanos, hoy ponte a pensar, ponte a analizar y mírate y reconoce que el Señor conoce tu corazón. El Señor sabe lo que hay allí. El Señor escucha esa oración silenciosa, quizás en tu momento de
de intimidad con Él. Y el Señor de seguro, tenlo claro, que seque esas lágrimas que nadie conoce en esa intimidad, en ese momento silencioso. Tenlo en cuenta que el Señor consuela ese corazón, quizás herido muchas veces, en muchas ocasiones y muchas veces tratamos de disfrazar con otra máscara, pero Él sabe lo que hay en tu corazón. El Señor llena soledades más profundas en el alma. El Señor abraza el frío de nuestra vida. El Señor ilumina las oscuridades más profundas de nuestra existencia, hermanos. Definitivamente el Señor te conoce, pero quizás no solo te conoce, sino te ama, hermano, hermana. Amén. Y Él no está para juzgarte. Él no te conoce y no te ama para señalar tu pecado. Él te conoce para liberarte de ese pecado, para hacerte una criatura nueva, para limpiarte con su sangre preciosa, para atraerte a su misericordia, así como conocí el corazón de Natanael. Hoy te puedo decir con absoluta confianza y con absoluta verdad, hermano, hermana, que el Señor también sabe lo que hay en tu corazón. Y así como está tu corazón, te ama con tu orgullo, con tu vanidad, con tu soberbia, con tu rencor, con tu ira, con tu falta de perdón. Él te ama. Y tal vez, hermanos, el Señor no lo hace porque, en fin, no es porque Él sea una mala persona, sino al contrario. Él ve que necesita de su misericordia, que tú y yo necesitamos de su misericordia, que tú y yo necesitamos de su amor. Tal vez el Señor eh, a mí no me ve quizás por lo que soy, no me ama, a pesar de pecador, quizás el Señor muchas veces se siente triste, pero sí algo seguro estoy convencido de que me ama precisamente a pesar de lo que soy. Amén. Entonces, hermanos, hoy pongámonos a pensar cuánto nos ama y cuánto ya nos conoció y nos conoce desde antes. Entonces, para darse cuenta de este amor infinito de Dios de cada uno de nosotros, para ser consciente de que está allí en mi puerta, que está tocándome constantemente y llama, y yo necesito esa voz externa, un amigo. Quizás muchas veces necesitamos, hermanos, tener un Felipe. Muchos tenemos amigos, sí, en el colegio, en el trabajo, en la universidad, en la vecindad, en el barrio. Pero tenemos un Felipe, aquel Felipe que nos diga, ven y verás, ven y te voy a llevar a Jesús. Alguien que me lleve al camino de buscar a Cristo, encontrar a Cristo y sobre todo amar a Cristo. Hermanos, quizás así como Felipe le dijo a Bartolomé, ven y verás, así quizás fue nuestra primera experiencia en la búsqueda de Dios. Y que pudo ser otra persona quien nos mostró el camino de nuestra fe, nos ayudó a crecer, a seguir y sobre todo a confiar, porque vimos en ellos ese brillo de Cristo, sobre todo en sus ojos, sentimos ese amor que Cristo nos da en el corazón de los otros, en su forma de vivir, de transmitir lo que se siente, en su felicidad. Eso nos transforma definitivamente y nos ayuda a ser amigos de Jesús. Una de las cosas de que Dios más aprecia en su pueblo es la autenticidad, hermanos, y en que este pasaje Jesús lo confirma. Se encontró con un israelita que no tiene doblez, es decir, con una persona auténtica. Por eso hoy es importante que demos una revisada en nuestra vida para ver qué tan auténticos somos. No solo en nuestra vida espiritual, sino también en nuestra vida ordinaria. El mundo moderno nos invita a vivir en medio de máscaras y es así que muchas veces nos resulta difícil el llegar a conocer a una persona, pues vive debajo de una personalidad o apariencia que no es definitiva ella misma. Ten en cuenta que muchos matrimonios fracasan por ello, muchas relaciones se estropean porque nos presentamos con doblez. La gente llega a perder la confianza en aquellos de quien no se sabe si lo que están diciendo es en realidad para sacar provecho personal. Busca pues entonces, hermano, hermana, con la ayuda de Dios, el ser tú mismo, sin máscaras. Quien te ama, te amará aún siendo verdaderamente auténtico. Y lo que es más importante, Jesús tendrá definitivamente
te tendrá como uno de esos verdaderos discípulos. Seamos entonces como Felipe, de buscar personas para que encuentren con Jesús y mostrarles ese camino de verdad a través de las palabras del Evangelio, de nuestros actos y nuestro testimonio de vida. Amén. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.